Buenas gorrináceos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca reseña de rol de Tiny Dungeon edición Polluelo. Esta edición, que es la edición para niños del juego de rol Tiny Dungeon, la trae en español Akuma Studios y básicamente lo que nos va a traer es un rol para jugar con niños basado en el juego Tiny Dungeon. Vais a ver que el juego es muy sencillo. Durante todo el libro hay dos personajes que son Lima y Limón, que nos van explicando paso a paso cómo jugar, todas las normas, creación de personajes y demás, con ejemplos muy sencillos de entender y muy claros para cualquier persona que no haya jugado nunca rol. Así que sin mucho más, vamos a ver lo que tiene este libro. Dentro vídeo. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco que tiene este Tiny Dungeon edición Polluelo. Lo primero que tiene es un índice, en donde vamos a ver pues todas las cosas que tiene el juego, ¿vale? Introducción, comenzando a jugar, cómo jugar, pruebas y demás. Bueno, vamos a verlo paso a paso en detalle. Aquí en introducción pues nos presentan a Lima y Limón, que son los dos personajes que os he dicho, que son estos dos que están aquí. Y vais a ver que van a aparecer durante todo el juego en estos recuadros azules, que nos van a ir explicando poco a poco pues cómo se juega rol, ¿vale? Paso a paso, de forma que entendamos muy fácilmente, si no hemos jugado nunca rol, las normas. O sea, va a ser muy fácil para cualquier persona que no haya cogido nunca un libro de rol jugar con este juego. Lo va a entender a la perfección. Aquí, pues, en la introducción pues nos cuentan un poco lo típico del juego de rol, nos hablan un poco de qué vamos a necesitar para jugar este juego de rol, nos explica con un ejemplo de lo que sería un ejemplo de partida de rol, en qué consiste, ¿no? Luego nos va a explicar también cómo van las pruebas, ¿vale? Como las pruebas básicamente siempre vamos a tirar dos dados de 6, un 5 o un 6 pues será un éxito y pues del 1 al 4 pues habremos fallado. Eso es lo básico. Luego nos habla también de las pruebas con ventaja, que básicamente las pruebas con ventaja vamos a tirar un dado más de 6 y de los 3 dados con sacar un 5 o 6 en uno de los 3 dados pues habríamos conseguido, y la desventaja es pues quitar uno de los dos dados. Entonces si tenemos dos dados de base para lanzar, quitaríamos uno y tiraríamos solo un dado. Luego nos van a hablar de los obstáculos. Básicamente aquí nos dice cuándo, con un ejemplo, cuándo tendremos que hacer tiradas, ¿vale? Durante la partida, pues básicamente tú tienes que ir roleando y demás, y como máster te explica un poco cuándo hay algo que es un obstáculo y te va a obligar a hacer una tirada. Por ejemplo, imagínate que dice, pues yo quiero saltar de una cornisa a otra y hay 1 metro. Pues a ver, evidentemente ahí pues tendrás que hacer una tirada para ver si consigues pasar esa tirada, ¿vale? Luego, los tiros de salvación, básicamente son las tiradas de salvación de cualquier juego de rol. Imagínate que salto, en el ejemplo que ponía antes, y no consigo pasar la prueba del salto, el máster me puede decir, pues haz una tirada de salvación de lo que sea. Entonces, la tirada de salvación va a determinar, pues, si consigo hacerme daño o no, o si, por ejemplo, si paso la tirada de salvación, pues, digamos que a lo mejor el máster puede interpretar que me ha agarrado un saliente y no me he caído para abajo, ¿vale? Aunque no he conseguido saltar justo a donde quería llegar, me he quedado agarrado a un precipicio o algo así. Luego el combate. Aquí nos va a hablar de la iniciativa en el combate, que básicamente pues tiraremos los dos dados de 6 y el máster va a tirar los 2 dados de 6 para los enemigos y se irá actuando por orden de iniciativa. También pues nos va poniendo ejemplos para si los niños son muy pequeños. Por ejemplo, aquí si no sabes sumar pues tiras un de 6 y el que saca más pues ataca primero, ¿vale? También no va... En todo momento, como digo, está orientado para jugar mayores y niños, pero muy orientado a los niños. Aquí nos va a explicar todas las acciones que vamos a poder hacer durante un asalto de combate. Nos dice que en un asalto pues los aventureros van a poder hacer 2 acciones en un turno, siempre por el orden de iniciativa. Pues podemos movernos de una zona a otra, ahora os explicaré lo que son las zonas. Podemos atacar o usar magia, podemos usar evasión o foco, hacer una probabilidad o coger o usar un objeto. Pues podríamos hacer 2 de estas acciones. Los movimientos y las zonas. ¿Qué son las zonas? Pues bueno, digamos que todo aquí el tema de la distancia y demás es un poco abstracto, como hemos visto ya en juegos como puede ser Star Wars, y aquí pues vamos a tener 3 zonas: zona adyacente, zona cercana y zona lejana. Entonces digamos que cuando tú te mueves, por ejemplo, en un asalto de una zona a otra, pues gastarías una acción para moverte de zona cercana a zona adyacente, por ejemplo, de zona lejana a zona cercana. Eso contaría como un movimiento y tendrías una segunda acción. Zona adyacente básicamente sería pues con armas ligeras, cualquier arma ligera o pesada, pues una espada o demás. Luego con zona cercana podrías atacar con armas pesadas porque son un poco más largas, ¿vale? Y con proyectiles. Y en zona lejana pues con proyectiles y magia. Aquí nos va a hablar un poco de los enemigos, de qué consiste la evasión y el foco, y nos va a ir poniendo todo el rato ejemplos, de un ejemplo
de cambios de zonas y demás en un ejemplo práctico para que se entienda fácilmente. Luego nos va a hablar del ataque. El ataque básicamente vamos a tirar un dado de 6 si estamos usando un arma que sea totalmente improvisada, 2 dados de 6 si es un arma en la que somos competentes, y luego si ya tenemos ese arma dominada, pues vamos a saber usarla muy bien, y en vez de 2 dados de 6 pues tiraríamos 3 dados de 6, o sea, como si tiráramos siempre con ventaja, lo cual nos va a hacer que sea mucho más fácil impactar. Básicamente el tema del daño está también muy simplificado. Por norma, normalmente siempre vamos a hacer un punto de daño, y también dejan un poco la opción al máster de que en caso de que haya habido una interpretación muy buena del ataque por parte del jugador o demás, pues se le puede hacer un daño adicional al enemigo. Aquí nos va a hablar un poco más en detalle de las armas ligeras, de las armas pesadas y de las armas de proyectil, y a qué distancias atacan, si es zona cercana, zona adyacente y demás, pues lo vamos a tener todo aquí explicado. Luego aquí nos van a detallar más aún lo del tema de usar evasión y foco, y otras acciones que vamos a poder hacer en combate, como hacer una probabilidad, atacar, moverte. Y nada, básicamente usar evasión lo que nos va a dar es que si nosotros decimos que una de nuestras acciones sea evasión, la próxima vez que nos ataquen, si el ataque tiene éxito, vamos a tirar un dado de 6, y si hemos realizado una prueba exitosa, pues no sufriremos daño. Y luego el foco, igual si decidimos hacer una acción usando foco, lo que vamos a hacer es que tirando los dados que tiremos, vamos a impactar con 4, 5 o 6. O sea, vamos a tener mucha más probabilidad de impacto. Luego nos habla también de los puntos de golpe, que básicamente es la vida que tenemos, al igual que en todos los juegos, y nos va a decir que vamos a tener unos puntos de golpe según el linaje que tengamos. Luego veréis lo que es el linaje. Luego nos va a hablar del descanso y curación. Básicamente, pues cada hora de descanso vamos a recuperar un punto de golpe, y si descansamos 6 horas seguidas, vamos a recuperar pues toda la vida. Luego también nos va a hablar del tema de la curación, que si un personaje posee el rasgo de sanador, pues nos va a poder curar 2 dados de 6, si tiene éxito, nos curará 2 puntos de golpe. Nos va a hablar también de cómo gestionar el tema de la derrota, o sea, cuando un personaje se queda sin puntos de golpe aquí en Tiny Dungeon edición Polluelo. Ya que está pensado para niños, pues básicamente no hay muerte de los personajes, simplemente es como que el personaje quedaría inconsciente y lo podrían llevar preso, o si lo dejaran ahí en una hora pues recuperaría un punto de vida y volvería un poco a la conciencia. Luego nos va a hablar de esconderse y sigilo, que básicamente todo el rato el juego va a funcionar igual, ¿vale? Tiraríamos 2 dados de 6, y si tenemos éxito pues nos vamos a esconder bien y vamos a ser sigilosos. Luego nos habla de la magia, nos habla de que nuestro aventurero pues va a poder obtener habilidades mágicas dependiendo de ciertos rasgos de creación que coja, ¿vale? Si coge rasgos mágicos como lector de magia, tocado por la magia, sanador, familiar o señor de las bestias, pues va a tener ciertas habilidades para poder lanzar magia. También nos va a detallar un poquito aquí pues ciertas normas con respecto a esas habilidades de la magia, y también nos va a hablar, por ejemplo, que la habilidad de señor de las bestias pues puede hacer que el jugador hable con los animales. Y además también, si el director de juego va a permitir, hay unas normas creadas luego en la página 70 que veremos después, para que la persona que haya cogido Señor de las Bestias pueda también llevar un compañero animal, como si fuéramos un explorador, básicamente. También hay una de las habilidades mágicas muy chula, que se llama la de los familiares, esta que tenemos aquí descrita, y básicamente pues nos explica un poco que va a haber espíritus de antiguos familiares que van a ayudarnos en batalla, ¿vale? Que está muy chulo. Luego aquí nos va a explicar cómo funciona lo de ganar experiencia, y nos explica que es una de las partes más chulas de una partida de rol, ¿no? Cómo nuestro personaje va mejorando, y nos explica un poco cómo repartir los puntos de experiencia a nuestros jugadores según las acciones que hayan ido haciendo, y luego te explica después en qué pueden ir gastándolas esta experiencia. Aquí precisamente justo tenemos arriba la tabla de en qué gastar la experiencia. Por ejemplo, un punto de experiencia pues en una competencia en armas, o sea, pasaríamos de tener un arma dominada, por ejemplo, si ya la tuviéramos en competente. También podríamos una nueva arma dominada, ¿vale? Un incremento permanente de un punto de golpe, o sea, tendríamos más vida, o 3 puntos de experiencia o un nuevo rasgo. También nos explica aquí una parte muy importante para todas las personas que sean novatas jugando a rol, y es que no hay reglas para todo. Muchas veces pues se van a dar situaciones en la partida de rol que no tienes previstas como máster, y básicamente pues te dice un poco que tú como máster tomes la decisión que crees más coherente, que no tiene por qué haber reglas para todo, y que pues un poco uses la coherencia a la hora de dirigir la partida. Vamos con la creación de aventureros. Aquí nos va a explicar cómo crear los distintos personajes para la aventura.
es muy sencillo, ¿vale? Aquí están los pasos resumidos, que primero vamos a elegir un linaje, ¿vale? Hay una lista de linajes que ahora veremos. Luego vamos a elegir 3 rasgos diferentes de la lista de rasgos. Luego vamos a elegir un grupo de armas en las que somos competentes y vamos a elegir también cuál es nuestra arma dominada. Vamos a elegir un negocio familiar, que vamos a ver que eso también nos va a otorgar luego ciertas mejoras. Y luego vamos a elegir una creencia. Si tú, por ejemplo, no tienes este rasgo, pues no vas a ser capaz de leer pergaminos, no vas a poder lanzar pergaminos mágicos. Luego las armas, pues básicamente son las armas que vamos a poder usar, que eso ya lo sabéis. Elegir negocio familiar, básicamente, pues es la profesión de los padres del aventurero, y eso, pues imagínate, si tú has sido carpintero, pues te va a dar ciertas ventajas a la hora de realizar ciertas pruebas que tengan que estar relacionadas pues con eso, ¿no? Imagínate que tú estás intentando romper un tablón o algo así. Luego la creencia, pues es la forma de ver el mundo del aventurero. Básicamente, pues es lo que tú crees, que si eres una persona que va a ir por ahí ayudando a los demás o al contrario, etcétera, ¿vale? Como veis, como os he dicho, durante todo el libro están Lima y Limón dando explicaciones de cada hoja, de cada paso, de cada zona de la creación de personaje en este caso, y vais a ver que son muy aclarativas. Y bueno, aquí ya llegamos a la parte de los linajes, que como veis, como os he dicho, están siempre acompañadas de una ilustración. Los linajes, como os he dicho, son las clases que tendríamos en cualquier otro libro de rol. Aquí tenemos por los humanos, nos explica un poco cómo son los humanos y luego nos dice los atributos que vamos a tener de base por ser humanos. Pues 6 puntos de vida, los humanos pueden elegir un rasgo adicional de la lista de rasgos, o sea, en vez de 3 rasgos vas a poder elegir 4, y luego pues nos va a ir explicando en la creación de cada una de los linajes pues las cosas especiales que tiene, ¿vale? Aquí hay humanos, hay fays, hay enanos, hay goblins, hay bebé dragón, hay salimar, hay arbóreos, hay carjus. El carjus está chulísimo, me mola un montón. Hay hombres lagartos, hay centellas. Luego aquí nos van a explicar la lista de rasgos, uno a uno. Tenemos una cantidad de rasgos brutal, lo que le da una variedad al juego tremenda. O sea, cada personaje va a ser distinto. Los rasgos además son autoexplicativos. Mira, por ejemplo, acróbata. Estás ahí arriba sin problema. Recibes ventaja en las pruebas de saltar, caer, trepar, mantener el equilibrio. O sea, siempre en este tipo de pruebas vas a tener 3 dados de 6 en vez de 2. Son todos autoexplicativos, están muy bien definidos, todos definen una frase, como veis. Estas, o sea, 2 hojas antes, esta 3, 4 hojas de rasgos, con lo cual los personajes van a ser súper distintos. Luego aquí nos va a hablar de nuevo de las armas y armaduras, pero ya más en detalle, de su coste, de distintos ejemplos de armas que vamos a tener, tanto ligeras como pesadas como de proyectiles. Y luego aquí tenemos una tabla de objetos y equipo, igual, con su coste y pues distintos objetos y equipos. También nos explican aquí que seamos libres de meter cualquier objeto o equipo que queramos como máster, ¿vale? Luego nos va a hablar del control del equipo, de cuántos espacios ocupan, ¿vale? Y cuánto pueden ir cargados como máximo nuestros aventureros. Luego en esta parte, para el director de juego, narrando aventuras, nos va a explicar para un director que sea totalmente novel y que coja este juego como primer juego de rol, pues cómo básicamente tenemos que enfocar un poco la partida, ¿vale? Nos va a explicar lo primero es que planteemos una aventura simple, que tenemos que ser capaces de improvisar, porque muchas veces vamos a plantear la aventura de una forma, pero los jugadores pues son cada uno de su padre y su madre, y cosas que pensamos que pueden pasar no las van a hacer, ¿vale? Y van a hacer cosas totalmente locas. Luego también te habla de, como máster, construir tu propio escenario de campaña. Luego vais a ver también que este libro en español le han metido un montón de contenido extra que no tenía la edición inglesa. Con lo que respecta a escenarios de campaña, que vais a ver que tiene pues, sus propios escenarios de campaña creados, lo cual nos va a facilitar mucho, si eres un master novel, poder arrancar con una aventura muy rápido, ¿vale? Te va a ser muy sencillo. Enemigos. Nos va a hablar de los enemigos, de los puntos de golpe, de la descripción y del rasgo, y distintos tipos de amenaza y puntos de golpe que vamos a tener de media, ¿vale? Dependiendo del tipo de amenaza que sea el enemigo que queremos meter. Si es un esbirro, pues estos serían los puntos de golpe que tendría que tener, y aquí nos explica un poco pues qué es un esbirro, ¿vale? Luego un enemigo de amenaza baja, un enemigo de amenaza media, de amenaza alta, heroica y épica. Y con la descripción un poco para que sepamos a la hora de crear personajes enemigos, pues qué tenemos que meter, ¿vale? Dependiendo también, teniendo en cuenta pues cómo sean los personajes. Tampoco podemos meter un enemigo épico ya de primera, nada más empezar la campaña. Luego tenemos aquí un bestiario que está genial, ¿vale? Que tiene un montón de enemigos y en el cual vamos a tener la tabla que hemos visto antes, pues por ejemplo, punto de golpe 12. Este es un enemigo heroico, ¿vale? De esta forma nosotros como máster vamos a ser capaces de identificar si nuestros jugadores están o no
preparados para enfrentarse a este enemigo. Pero vamos a tener un montonazo de enemigos, vamos a ir viendo. Araña gigante, una cría, una abeja gigante, aquí tenemos sus rasgos, una abeja reina, todo súper detallado con ilustraciones. Un bandido jefe, cangrejo gigante, cisne real, demonio, un dodo, que sabéis que están extintos, un dragón rojo, ya veis que este es épico, un esqueleto típico, un fantasma, una gárgola, una bala de cañón, un gigante de fuego, gigante de hielo. Como veis, las ilustraciones son chulísimas, todas orientadas a niños. Un ñol, una estatua animada, un golem gigante, grifos, gusanos de arena, guardias, hipocampos, hormigas gigantes, limo, como veis, recordándonos a Lima Limón. Un nigromante, un orco, tigres de dientes de sable, troll de puente, zombies, unicornios. Luego, esto aquí no le gusta que meter dinosaurios en sus aventuras. Un argentinosaurio, un baronix, branquiosaurio, deinonychus, diplodocus, gallimimus, gigantosaurio, un megalodón, un oviraptor, peteosaurio, un estegosaurio, triceratops, tiranosaurio rex zombie, un velociraptor. Luego aquí tenemos las reglas de creación de un compañero animal. Como os he dicho antes, si alguien elige el rasgo de Señor de las Bestias, pues se va a poder, si el máster quiere, llevar un animal. Una criatura pequeña, una criatura mediana y una criatura grande. Y luego aquí tenemos ejemplos, pues un compañero halcón, un compañero lobo, un compañero oso. Luego llegamos a la parte de tesoros y magia, nos va a contar un poco en qué consiste el tesoro en una partida de rol, algo también bastante importante dentro de las aventuras de rol, porque el tesoro pues, nos va a hacer poder mejorar a los personajes en su equipamiento que lleven, etc. Luego nos va a hablar de las distintas clases de tesoro que hay, nos va a hablar de los objetos mágicos, que sabéis que es algo muy normal de encontrarse en aventuras, siempre podemos poner objetos mágicos, esto le va a dar una variedad al juego tremenda, porque podemos crear nuestros propios objetos mágicos, pero aún así, pues aquí tienes pues un montón de tanto de objetos mágicos que vamos a poder tener, como distintas pociones, una poción de celeridad, de curación, de fortaleza. También vamos a tener distintos pergaminos con ejemplos, un montón de ejemplos de pergaminos, un pergamino de abrir puertas, un pergamino de aliento de fuego, una cantidad de pergaminos brutal. Y aquí vamos a tener, pues aparte de nosotros poder crear objetos mágicos, una cantidad de objetos mágicos tremenda que podemos hacer que nuestros personajes se los encuentren pues en aventuras, o incluso hacer una aventura para que busquen un objeto mágico, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, bota de 10 leguas, místico, calzado de viajero, ¿vale? Y te otorga el rasgo de pies ligeros. Pues bueno, pues son objetos mágicos que nos van a otorgar rasgos o nos van a otorgar ventajas en la partida de rol. Luego nos va a explicar pues en qué consiste crear aventuras, ¿vale? Nos va a explicar un ejemplo de cómo deberíamos crear una aventura y nos va aquí a poner un ejemplo de generador de aventuras genérico, para que podamos crear una aventura pues tirando dados. Y básicamente pues aquí tirando dados, 2 dados de 6, pues vamos a poder formar una aventura genérica, ¿vale? Pues cogiendo un verbo, por ejemplo, defender el posadero de la torre. El obstáculo va a ser pues que ha sido secuestrado y el antagonista enemigo que tenemos que acabar pues es un monstruo, ¿vale? Pues tenemos que defender al posadero que está capturado en la torre y que ha sido capturado por un monstruo, ¿vale? Pues esto es un ejemplo por si no tenemos mucha inventiva. Luego aquí nos va a explicar cómo crear nuestras mazmorras y mapas con distintos ejemplos de cosas que podemos dibujar sobre el papel para simular pues una mazmorra. Por ejemplo, si dibujamos esto así, pues será una escalera. Nos va a explicar un poco que lo que vamos a necesitar básicamente pues es un papel, pues una idea general de lo que va a tener nuestra mazmorra y por qué vamos allí, el gancho de cómo mandar a nuestros personajes allí a la mazmorra y quiénes van a ser los habitantes de la mazmorra, ¿vale? Los monstruos que vamos a meter. Y por último, pues el tema de dibujar el mapa, que es, como os he dicho, nos explica aquí un montón de simbología que podemos usar para crear el mapa y para que nos sea fácil entenderla luego cuando lo hayamos dibujado el día de antes preparando la partida y luego lo podamos entender fácilmente y explicar a nuestros jugadores. Aquí tenemos también pues una tabla para crear distintas habitaciones, porque como veis el paso 6 es rellenar las estancias, pues aquí tenemos tirando dados, pues de esta forma podríamos rellenar estancias, ¿vale? De la mazmorra. Luego nos explica también que en el paso 7, que es importante, antes nos dice también que le vayamos metiendo tesoros a las habitaciones y demás, dependiendo de lo que nos salga aquí. Y en el paso 7 nos dice que hagamos descripciones para contar a los jugadores de cada estancia, para que sientan que están viviendo y que están entrando a las habitaciones distintas de la mazmorra y cada habitación sea distinta, que no sea abrir la puerta y es una habitación y ya está. Y luego pues nos explica un poco los toques finales, que añadamos algún objeto mágico, algún monstruo jefe al final en una de las salas, etc. Luego
Luego hay estas hojas también dedicadas a las trampas que podemos meter en nuestra mazmorra y tenemos pues un montón de ejemplos, ¿vale? Una alarma, una ballesta que salta sola, objetos animados, monstruos, un foso, unas escaleras plegables, un derrumbe. Luego aquí tenemos pues un ejemplo de mazmorra ya creada por si queremos directamente pues empezar a jugar con los mismos pasos que teníamos antes, con un dibujo ya creado, siguiendo por las indicaciones de las ilustraciones anteriores y pues con ejemplos de personajes que han metido para la mazmorra. Aquí tenemos más grande, nos explica un poco los toques finales y demás que ha dado la mazmorra y luego pues la descripción de cada una de las salas. Pues la sala 1, ¿vale? La entrada y la descripción de la entrada. Así, ¿vale? Esto pues, es digamos el ejemplo práctico de la teoría que nos han dado antes de cómo crear nuestra propia mazmorra y de esta forma también pues si necesitamos tener una mazmorra para empezar a jugar nada más que cogemos el libro, pues bueno, ya tendríamos ahí un buen ejemplo. Ya es una parte metida por Akuma Studios, que esto es una especie de capítulo habla de la ludificación, ideas básicas para el aprendizaje basado en juegos y utilizaciones narrativas para la ludificación, que está escrito por Pepe Pedraz, que bueno, es una eminencia en España en esto del tema del aprendizaje basado en juegos, ¿vale? Y bueno, esto lo voy a pasar por encima, pero básicamente es muy interesante para profesores o padres que quieran jugar con sus hijos a rol y a la vez aprovechar esta experiencia para hacerles una enseñanza, ¿vale? Aquí nos explica cómo usar Tiny Dungeon como herramienta lúdica y de aprendizaje y bueno, pues nos da distintos ejemplos, ¿vale? Para que no sea muy sencillo convertir un juego de rol que va a ser algo muy divertido para los niños, aprovecharlo para que ellos aprendan también alguna cosa, ¿vale? Podemos poner puzzles en los que tengan que sumar o cosas así para abrir una puerta, etcétera. Bueno, aquí tenéis bastantes ejemplos que me han parecido que están muy bien. Luego aquí tenéis una hoja diseñada por él en la que vamos a tener pues lugar, antagonista, escena y los protagonistas y pues la línea del tiempo, ¿vale? Pues todo esto basado en la ludificación. Por último llegamos a una parte también muy interesante de este Tiny Dungeon edición Poñuelo y es que va a tener un montón de escenarios de campaña ya creados, ¿vale? Va a tener micro escenarios de campaña y aventuras ya para que podamos jugar con nuestros jugadores con muy poquita preparación, ¿vale? Vamos a tener el microescenario de las cavernas de cristal, ¿vale? Siempre van a seguir una misma estructura, nos va a explicar un poco el escenario, nos va a explicar quién lo escribió, por qué lo escribió y nos va a explicar pues distintas cosas importantes en este escenario, ¿vale? El abismo cristalino, quién es Tom Bristol y los reinos lejanos, ave, pterosaurios y aeronaves, pues distintos enemigos que nos vamos a encontrar y semillas de aventuras, ¿vale? Semillas de aventuras, distintas semillas de aventuras que podemos tener en este escenario para crear nuestras aventuras en este escenario de campaña. Luego vamos a tener el escenario de verano, piedra y fuego, Garrafeno y Colmillo Largo, igual, ¿vale? Creado por Manayet Dunlap, que vamos a tener pues igual explicado lo que es el campamento, algunas personas que viven allí en el campamento y distintas semillas de aventura para meter a nuestros personajes y crear nuestra aventura a partir de estas semillas de aventura. Aquí nos explica también pues un montón de cosas que podemos hacer para hacer único nuestro campamento, ¿vale? Para mejorar todavía más este microescenario de aventuras creado. Luego tenemos también aquí otro escenario que es el refugio para niños perdidos, que igual nos explican todo acerca de él, nos hablan también del interior de Bridgeside, pues bueno, distintas descripciones tanto del sitio como distintas de nuevo semillas de aventuras que vamos a tener en esta zona. Luego el bestiario del rey, que igual vamos a tener la explicación del escenario, lugares importantes, gente importante en este lugar y distintas semillas de aventuras para este escenario. Como veis, hay un montón de escenarios de campaña ya creados para poder jugar, es que está genial. Las luces del lejano norte, igual, descripción de un poco de, a grosso modo, de este escenario de campaña. Luego, descripción del escenario, conocimiento local típico, distintas semillas de aventuras, todo como veis acompañados de unas ilustraciones súper evocativas que nos va a ser muy fácil, ¿vale? Meter y imaginarnos el mundo que estamos viviendo. También enseñárselo a los niños, de esta forma provocar que para los niños también sea muy fácil, aunque ellos son muy imaginativos, mucho más seguramente que muchos mayores, pues bueno, siempre va a ayudar también a que ellos se hagan una idea de lo que están viviendo. El maravilloso mundo mágico de Madame Morgana, igual. Escenario, explicación del escenario, distintas criaturas y personajes importantes, ¿vale? Morgana. El castillo encantado, igual, bueno, semillas de aventuras, como veis. O sea, todos siguen la misma dinámica, ¿vale? Ahí, en este caso, por ejemplo, en el del castillo, incluso nos describen cada lugar del castillo. Primera planta, segunda planta, sótano, semillas de aventuras, ¿vale? Distintas semillas de aventuras para poder crear nuestras propias aventuras aquí. Y el reino coral, igual, también un reino bajo el agua, súper interesante, la verdad.
Me recuerda al de la Marca del Este, que hay una aventura que es bajo el agua. También escenario, detalles de interés, enemigos que no vamos a poder encontrar, semillas de aventuras. También Fabulandia, ¿vale? Pues igual, bienvenidos a Fabulandia, habitantes en Fabulandia, distintos, mira, este de Fabulandia me parece uno de los mejores, ¿vale? Que tienes aquí distintos personajes, está Caperucita Roja, está el de Saltarí, los tres cerditos, Pinocho. Este me parece ideal para meter con niños, además Fabulandia es, o sea, conocen todos los niños a estos personajes ya, con lo cual jugar con personajes de cuentos que conocen pues va a estar espectacular, ¿vale? Y luego aquí nos va a poner pues ejemplos de minijuegos y acertijos y enigmas para poder meter en las aventuras. ¿Vale? Nos va a explicar pues distintos acertijos que vamos a poder meter en las aventuras y de esta forma también pues, que a los niños les resulte todavía mucho más interesante. Por último vamos a acabar aquí en el libro con la lista de mecenas, ¿vale? De tiendas que han sido Tesoros de la Marca, Kimagure Comics, Racotienda, ¿vale? Y tenemos también la hoja de personaje típica de todos los juegos de rol que vamos a poder fotocopiar pues para hacer los personajes tal y como hemos visto antes. Por el otro lado de la hoja tiene pues el espacio para el equipo, inventario y tesoro y ya hemos acabado. Vamos a contaros qué me ha parecido este libro. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Y bueno, voy a contaros qué me ha parecido a mí este Tiny Dungeon edición Polluelo. Pues bueno, me ha encantado, la verdad. Lo he probado con Mateo, a Mateo le ha parecido espectacular. La verdad que tengo muchas ganas de jugar a este juego, además de con Mateo, con mi sobrina y él, ¿vale? Para que jueguen los dos juntos una aventura. Es un juego que a los niños les encanta, que además esta edición en español le han metido mucho contenido extra, que está muy bien. Me parece además un libro muy interesante para el tema de la ludificación en el aula, ¿vale? Sí que es verdad que los métodos de aprendizaje van cambiando porque los niños cada día pues tienen cosas que le generan más atención, como puede ser una tablet, y evidentemente lo que le da por ejemplo una tablet que un profesor capte su atención igual. Entonces creo que este tipo de aprendizaje en el aula, usando juegos que puedan llamar su atención y que le tengan totalmente metido en la partida y demás, y que le puedas intentar al niño enseñar mediante esta ludificación, me parece pues una alternativa súper interesante. Y nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.